Mediocridad para el fútbol mexicano, hay que decir algo que se convirtió en una realidad. Durante 7 justas mundialistas se avanzó a la siguiente fase a pesar de que jugamos como nunca y perdimos como siempre. Te tocó estar en Qatar, en donde el tricolor fue eliminado en fase de grupos. ¿Qué esperas de cambio futbolístico para que esa revancha finalmente llegue tras el tropezón mundial? Bueno, primero que nada, la motivación de jugar en casa. Eso es fundamental, es el tercer mundial que va a tener México en casa y poder hacer algo mejor, demostrar que podés ante tu público, que en el fútbol ha evolucionado el juego de la selección mexicana. Y otra cosa, lo de Javier Aguirre, que los ha tenido mucho tiempo juntos, que ha tenido un equipo para poder conjuntarlo bien. Lastimosamente un par de piezas importantes, el caso de Chávez, por ejemplo, el mediocampista zurdo, no viene de la mejor manera, que para mí es un futbolista clave. Coincidía yo con Vero en el bloque anterior que Raúl para mí es súper importante en este equipo, pero también él, Johan Vázquez, que lo veíamos, entonces tiene jugadores que están jugando en buen nivel y con la gran motivación de ser locales, considero que pueden tener chance de lograr algo histórico para lo que es la historia de la selección mexicana y avanzar a un escalón, un peldaño más. Mira cómo ha cambiado la cosa, porque antes recuerdo un Vero optimista, siempre pensando que el tricolor iba a triunfar, después fue realista, argumentando que quién sabe, y por algún punto te has convertido en pesimista, Vero. Ay, qué fuerte. Realista se dice, no, Mercader. Pesimista, porque dices hace algunos meses que solamente íbamos a tener ¿cuántos puntos? Hace algunos meses. 3. Y ahora vamos en 5. Va mejorando la cosa. ¿Sí nos alcanza más allá del espíritu de la emoción futbolística? Mira, ahorita que hablamos rapidísimo de Qatar 2022, de esa generación y del Tata Martino, para empezar, ahorita va a haber una actuación creo que 100 veces mejor que la del Tata, porque con Tata solamente se vivieron decepciones, amarguras, desilusiones, no usaba jugadores que tenía que usar en su momento. El mejor mediocampista de los mejores era Edson Álvarez, no lo usaba, obviamente banqueado Johan Vázquez, en fin, ya se sabía desde antes de Qatar 2022 que el Tata ya no iba a continuar, para empezar. Para mí le dieron mucho más tiempo de lo que merecía, en fin. Pero hoy sí vemos a un grupo muy unido, que se llevan muy bien con el entrenador, a comparación del Tata. Tata les daba direcciones de, tú vas a hacer esto. El Vasco Aguirre te dice, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? Y los deja ser más libres. En fin, entonces ahí hay una gran diferencia para empezar, por lo que yo creo que esta generación va a jugar muchísimo mejor. Y ya de ahí, a ver, se sabe que hoy en día contamos con algunos que se vienen recuperando, con algunos en los que tenemos mucha confianza, pero que desgraciadamente no vienen teniendo tantos minutos ni tanta actividad en el viejo continente, ¿no? Como el Chino Huerta, como a lo mejor un Edson Álvarez también. En fin, por eso es la realidad, porque yo nada más me imagino compitiendo con selecciones chonchas donde son más dinámicos, donde tienen mucho más jugadores en Europa, donde sí están todos en su mejor momento. Acá la selección está medio así, unos sí, unos no, pero por jerarquía hay que llevarlos o porque otros están en su mejor momento. Por eso la negatividad. Ese es el punto. Jerarquía o momento futbolístico, porque el Vasco te da sorpresas, DJ. Sorpresas te da el Vasco. Lo hizo en su primera justa veraniega, después lo repitió. Yo creo que no nos debería sorprender que nos sorprenda. Bueno, yo confío en que no nos va a sorprender. Yo creo que entiendo lo de Edson, va a poner a Lira. Entiendo lo de otros jugadores como Orbelín, que le gusta mucho. Entiendo lo de Ochoa, que podría ser una sorpresa. Creo que va a acabar poniendo a Tala. Creo que va a acabar poniendo al Piojo. Creo que no va a haber tantas sorpresas como ha pasado en otros mundiales. Y respecto a lo de Qatar, también fue apenas en la situación de que faltó un gol. Faltó un gol para que México se clasificara. Y eso pasó igualito en 2018, que Corea nos salva ganándole a Alemania. Y si nos vamos más atrás, en 2010 apenas si se pudo. 2014 fue la última que se avanzó con autoridad. Pero también la selección mexicana está acostumbrada a Hay que sufrir, si no sabe. Está acostumbrada. Hay que sufrir. O sea, Alex, a ver, tú has visto mucho fútbol y sabes perfectamente bien que nos esperanzamos e ilusionamos con cualquier selección sin importar la época. La verdad, de brothers, ¿qué tan ilusionado estás con el paso del tricolor? Porque yo creo que se va a hacer historia para bien. ¿Tú? Pues mira, yo creo que como nación, los mexicanos siempre volvemos a creer.
y va desde lo político a lo deportivo siempre, ¿no? Y lo veo como algo positivo en esta ocasión, porque es mejor emocionarse, pero esa emoción tiene que ir acompañada de un esfuerzo, y eso va también para los jugadores. Yo en esta selección tengo esperanza de que puedan tener un buen resultado, y sobre todo porque veo liderazgo que está en este momento en el tricolor mexicano en la banca, más no en el equipo. El liderazgo dentro del equipo es colectivo. No vemos un hombre, una persona o dos que sean los que manejen las cosas, que saquen el pecho cuando se necesita hacer ajustes dentro del terreno de juego, dentro de la cancha, más allá de lo que el técnico te haya dicho, ¿no? Entonces, espero que se cumpla lo que en alguna ocasión estos días pasados ha declarado el Vasco Aguirre, diciendo que la selección mexicana, en ella ve él un grupo muy unido, que convive mucho, que se llevan muy bien, y Alex, esa quizás sea la clave. Eso me despierta esperanza y creo que sí se vale. Sí, pero tampoco hay que vender espejitos como lo hace aquí mi compañero, que ya nos pone a campeones del mundo, que hay que soñar, dijo? Que ahí está la fe, que por qué no. Eso tampoco hay que engañar a la gente, y hay que saber que tenemos una selección que no estamos dentro de los 8 mejores, no estamos dentro de los 4 mejores, y menos para ser campeones del mundo. Nada más es que también hay que tener enfoque, y menos por partidos amistosos que se le gane a Serbia, tiempo que se le fuera. gane a Islandia. Hay que estar tranquilos y no presionar. Tiempo fuera. La gente, tú que nos ves en casa o en redes sociales, tienes el suficiente criterio para determinar si esta selección mexicana trae con queso las quesadillas o las hacen como en la Ciudad de México. No, porque tú lo pueden sabes. ilusionar. Espera, y por comentarios tú, gente en casa, lo sabes porque te gusta el fútbol y lo sabes. No te dejes condicionar por estos comentarios cuando yo digo que vendo espejitos. El que vende ironías es realidad. Estoy vendiendo realidad. Yo lo que estoy vendiendo es realidad. Que personalmente me emociona esta selección eso sí. Por factores futbolísticos. Yo no dije, ya somos campeones, vamos a levantar la copa. Estás poniendo la posibilidad. Yo lo que estoy poniendo de posibilidad es un mundial histórico que son cuartos de final. Eso es historia. La historia eso es lo que puso la propia Federación sería Mexicana de Fútbol. Llegar a cuartos no es historia. Sería lo mismo que ya se ha logrado. Son más partidos que antes cuando se jugaban un par. No me vengas con historias. En el 86 se jugaban 2 juegos y ya estabas en la final. O sea, no me vengas. México el zurdo sabe mejor que yo. Si llega a semifinales. Si no, pasó lo mismo de siempre. En verdad. Mira, vamos con las comparaciones porque no puedo con esto. No puedo. Comparación de la selección del 2010 con la actual. Mira, zurdo, tú que estás en territorio neutral, en la portería, ¿quién prefieres? ¿Al Conejo Pérez o al Tala Rangel? Al Tala. ¡Wow! No. Lo bueno es que estamos en territorio neutral. Nos afectó lo neutral. Ok, hablemos del lateral izquierdo. Sigamos con el zurdo porque estoy sorprendido y sé que nos va a dar otro regalo. ¿Salcido o Gallardo? Salcido. Sí, bien. Vamos Sí, bien. Yo tengo una opinión distinta, pero puede tener razón. Es cuestión de gustos. El color rojo me llama, Vero. Sí, perdón. lo sé. ¿El Maza Rodríguez, Vero, o Vázquez? Me voy con Johan Vázquez. Mira. Me gusta. César Montes u Osorio, DJ. Está muy parejo. Pero ¿Qué va a estar parejo? Está muy parejo. Y creo que me voy a decantar. Te estás acordando de un error. Osorio, Te estás acordando de un error. A pesar del error, voy por Osorio. Bien. ¿Paul Aguilar o Jorge Sánchez, Alex? Despeínate. Fácil. Papita. Y caray, no veo mucha diferencia, caray. Pero bueno, voy con Paul Aguilar, Claro, creo yo. Alex, Un poquito, claro, no hay Alex. mucha gran diferencia. Sí. Ahora viene aquí la parte dramática, zurdo. ¿Álvaro Fidalgo o Efraín Juárez? Los 3 del medio te pongo ya de este lado. Juárez, Márquez, No, Torrado. Sí, yo también. ¿Por qué no? Yo también. Zurdo. ¿Quién no? Brian Yo también. está dando clases de fútbol en este momento, por Dios. No hablar de carrera completamente, pero Brian y Fidalgo les está dando clases a Torrado y a Juárez. Pero Brian, lo acabas de ver. Los otros eran muy Pero viejos lo está haciendo muy conocidos bien. que seguían muy bien en su Pero momento. es momento. En momento. Brian lleva de hecho, nada. cuando sale Juárez, hasta Juárez le sorprendió. No. Ha habido declaraciones De verdad, eso. bien Brian, pero lleva una nada de demostrarte lo que es la realidad. Hablemos de extremo por derecha y esta comparación estamos Fácil. insistiendo. Creo que no hay ni... O sea, a ver, Sí. díganme quién va por el Piojo Alvarado. Solo el Vasco Aguirre. Solo el Vasco. Exactamente. Javier, porque lo tiene disponible. Carlos Vela fue un futbolista diferente en toda la extensión de la palabra. Otra que es un regalo, mi querido Alex. ¿Raúl Alonso Jiménez o Guillermo Franco? Te la doy.
Lúcete. No, 100% Jiménez. Y en cuanto al Piojo, es mala la comparación. O sea, si lo pones con Juárez, yo voy por el Piojo, ¿no? Pero en este caso sí, contra Vela, pues no, ninguno de ellos no puede ser más que Vela. Vela es un privilegiado. A ver, americanista, ¿Giovanni Dos Santos o Quiñones? Esa está pareja para ¿Qué que va a veas. estar pareja? Esa está pareja. No, sinceramente. No. A ver. Lo de Quiñones, vuelvo a lo mismo. Oye. Lo de Quiñones en este momento, solo Harry Kane lo supera en todo el mundo. No me van a decir que Quiñones no está en un excelente Eddie, momento. Es Gio, no Jonah. Sí, Gio, yo también. Es No, que- y Jonah también. Es que un no está nada jugadorazo, ¿eh? parejo, no está nada parejo Gio con Quiñones, por favor. En ese mundial me voy a decantar por Gio porque Sí, sí por estaba favor. muy bien y aparte toda la carrera en Barcelona. Bien, bien. Ya ven, hablando de cristales, espejos Vilar. Es ahí donde se pone a vender espejitos a la gente, ¿Cuáles? pero Yo, en ustedes realidad. tienen su propio criterio. Bendito sea el señor fútbol. Este martes hubo un recorrido especial para los medios de comunicación y también autoridades locales y estatales, por lo que será el nuevo Fan Fest de la FIFA, ubicado justamente en el corazón de la Perla Tapatía. Ahí estuvo Amaury Vergara, quien conmovido habló sobre este sueño que está a punto de lograrse. Un sueño que, como ya se sabe, inició con su padre, Jorge Vergara, y que hoy, con el apoyo, por supuesto, también del propio pueblo tapatío, ha logrado consolidar, volver a tener una Copa del Mundo en tierras tapatías. Esto dijo Amaury Vergara. ¿Cómo están? A lo mejor se me nota un poquito, pero estoy muy emocionado, a punto de las lágrimas de lo que está sucediendo aquí en Guadalajara. Estamos muy orgullosos por todo el trabajo que hemos hecho con todos los equipos de trabajo del estadio, de la ciudad, de gobierno, los voluntarios y la población en general. Y también ustedes en la prensa, muchísimas gracias por toda la cobertura que le están dando. Ya estamos listos. Vamos a arrancar este mundial aquí en Guadalajara. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto ahí en el estadio y estamos listos. Está lista la ciudad para el mundial. Muchas gracias. Pieza importante de lo que será la actividad también en la Perla Tapatía serán los aficionados coreanos, que se espera en un pronóstico sumamente bajo, al menos 20,000 aficionados coreanos estarán en Guadalajara durante las próximas 2 semanas acompañando a su selección, después, por supuesto, de lo que han conseguido para llegar hasta esta misma instancia. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido. Gracias, mi querido Chema Garrido, con el reporte desde la bella Minerva en Guadalajara, ciudad extraordinaria que pinta muy bien. Pero, ya con lo que platicaba, pronóstico bajo en cuanto a gente, 20,000 espectadores de Corea del Sur, pues ya denles la copa, ¿no? O sea, viene un pelotón gigantesco contra Cheque. ¿Quién es favorito y por qué? ¿Quién es favorito? Está parejón porque te voy a decir algo, ¿eh? La diferencia entre estos dos, uno tiene mucho de velocidad, de mucha presión, mucha intensidad, que son por supuesto los de Corea del Sur, pero Chequia, ¿sabes lo que más me preocupa de Chequia? Bueno, y también cuando se enfrentan a los mexicanos, la altura, la potencia física. A lo mejor ellos le dan más prioridad a la solidez defensiva, pero los de Corea del Sur son tremendos. Yo me quedé, mira, con el empate que tuvimos contra ellos el año pasado y ellos son de los que mejoran, toda esa mejoría, toda esa la alza, y por eso creo que hoy vienen mejor que nunca. Le voy a dar ese favoritismo al Corea del Sur. Zurdo, yo veía cómo entrenaban los de Corea del Sur y decía, mis respetos, físicamente son unas bestias también, ¿eh? Son muy fuertes y tienen muy buenos físicos. Ya desde el Mundial pasado lo mostraron, especialmente en Qatar contra Uruguay también. Corea del Sur puede dar la sorpresa en ese grupo. El goleador campeón de goleo del Chivas está jugando el Mundial y el propio club ya admite internamente que puede perderlo para Europa sin tener un sustituto claro en el plantel para cuando eso ocurra. El mediocampista rojiblanco, que va a ser titular con México en el torneo, tiene un futuro post-mundial que la directiva del Guadalajara no quiere ni imaginar, pero que el mercado ya está calculando. El Chivas solo tiene un refuerzo confirmado para el Apertura, y para traer más necesita que salgan jugadores que no quiere perder, pero que el mercado externo ya está pidiendo con nombre y apellido. Y el calendario de la Apertura le puso al rebaño 3 partidos seguidos en septiembre y octubre que van a definir de una vez si esta versión del equipo es contendiente real al título o es el mismo equipo de semifinal que nunca termina de cerrar cuando más importa. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like, porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. Empecemos con el calendario porque hay una secuencia de partidos en el Apertura 2026 que va a decirle al chiverío más sobre el nivel real de este equipo que cualquier declaración de pretemporada que pueda dar Gabriel Milito en conferencia de prensa. Chivas arranca el torneo en casa el sábado 18 de julio recibiendo al Toluca en el Akron.
Apertura en casa, rival directo de liguilla desde el primer día, sin margen para empezar el torneo con puntos regalados. La jornada 2 del 25 de julio también es en el Akron contra FC Juárez. 2 partidos en casa para arrancar que el Guadalajara tiene que ganar si quiere construir la confianza necesaria antes de que llegue la parte complicada del calendario. La jornada 9 del 19 de septiembre lleva al Chivas a jugar el Clásico Nacional contra el América en el Estadio Banorte a las 9 de la noche. Es el primer Clásico Nacional de la Apertura y es fuera de casa. Una semana después aproximadamente llega la jornada 11 del 10 de octubre con el Clásico Tapatío contra Atlas en el Estadio Jalisco. 2 clásicos en 3 semanas, ambos con la carga emocional específica que esos partidos tienen para la afición rojiblanca. Y el segundo en el estadio que los propios jugadores del Chivas consideran su segunda casa, pero que también es territorio de un rival que nunca regala nada por orgullo tapatío. Y en medio de esa secuencia hay algo que nadie está discutiendo con la atención que merece. La jornada 14 del 24 de octubre lleva al Chivas al estadio BBVA para enfrentar a Monterrey. El partido contra los Rayados no sería noticia mayor en ningún otro contexto, pero en el Apertura 2026 ese partido tiene una dimensión completamente diferente, porque Monterrey va a llegar al torneo con Matías Almeida como entrenador, el mismo pelado que construyó la identidad más profunda que el Chivas tuvo en la última década. El mismo técnico que la afición rojiblanca nunca terminó de despedir del todo. El reencuentro está programado para el 24 de octubre y no es en el Akron, es en el BBVA. Lo que ocurra en ese partido va a generar una conversación dentro del chiverío que va más allá del resultado deportivo. Hay emociones acumuladas en esa fecha que ningún análisis táctico puede cuantificar completamente. Pensando en este calendario, la conclusión que resulta más honesta es que el Chivas de la Apertura 2026 va a tener su carácter real probado entre septiembre y octubre, de maneras que las primeras jornadas no pueden anticipar. Lo que haga el equipo en esas semanas va a decir todo sobre si Milito tiene un proyecto de campeón o un equipo de proceso que todavía no terminó de cerrar. Y hablando de Milito, hay algo que quedó confirmado esta semana sobre cómo va a manejar el vestuario rojiblanco que merece atención. Gabriel Milito va a mantener su mano dura en el Apertura 2026, y eso no es una novedad para nadie que haya seguido al Guadalajara en el Clausura. Es la confirmación de que el técnico argentino no va a cambiar su filosofía de trabajo independientemente de los resultados que tenga, ni de la presión que la afición o los medios puedan ejercer sobre él. Lo que el propio entorno del club describe de Milito es un liderazgo que no es militarizado ni rígido hasta el extremo, pero que tiene una exigencia no negociable. Si un jugador no trabaja al máximo, si sus decisiones fuera del campo afectan su rendimiento dentro de él, si no cumple lo que le corresponde como profesional, la consecuencia es clara y no tiene excepciones por nombre ni por jerarquía. Esa claridad de reglas es exactamente lo que un vestuario con jugadores jóvenes y con figuras en proceso de consolidación necesita para funcionar de manera consistente durante 17 jornadas de fase regular más liguilla. El dato que resulta más interesante de esta confirmación no es la mano dura en sí misma, es lo que ese estilo de liderazgo va a exigirle a un plantel que puede perder jugadores importantes por el mercado post-mundial y que va a necesitar integrar caras nuevas en poco tiempo. Mantener la cultura de trabajo en medio de una reestructuración de plantel es mucho más difícil que mantenerla cuando el equipo está completo y estable. Milito lo sabe. La pregunta que resulta más interesante es si los jugadores que lleguen van a adaptarse a esa exigencia con la velocidad que el calendario de la Apertura va a demandar. Hay un tema que pasó casi desapercibido esta semana, pero que tiene implicaciones institucionales que van más allá del campo. Nike regresa al Chivas para el Apertura 2026 y con ese regreso se van 2 patrocinadores que ocupaban espacio en la playera rojiblanca. MG y Mercado Pago no van a continuar según reportes del entorno del club. Prime Video y Caliente sí siguen. El cambio de indumentaria se activa el 1 de julio y hasta ese momento Puma sigue vistiendo al rebaño en la pretemporada. La pregunta que nadie está haciendo con suficiente volumen es qué significa financieramente para el Guadalajara perder 2 patrocinadores en el mismo momento en que cambia de marca. Porque un cambio de marca grande como Nike normalmente atrae nuevos patrocinadores que quieren asociarse al nuevo ciclo de imagen. Pero si 2 de los que ya estaban se van en ese momento, la transición puede terminar siendo neutral en ingresos en el mejor caso y negativa en el peor.
Para un club que ya tiene la presión de reforzarse en un mercado caro, esa variable financiera no es un detalle menor. Vale la pena observar con atención qué anuncios de patrocinadores nuevos hace el Guadalajara antes del arranque del torneo. Eso va a decir mucho sobre si el regreso de Nike fue un negocio completo o solo la mitad de uno. Pero hay dos nombres en la cantera del Guadalajara que esta semana aparecieron en la agenda de Milito, de una manera que merece más análisis del que recibieron. Sergio Aguayo y Diego Latorre van a comenzar el Apertura 2026 en el Tapatío, pero con seguimiento especial de Gabriel Milito para el primer equipo. Eso, en el lenguaje institucional del Guadalajara, significa que los dos canteranos están en la lista de espera y que si las circunstancias del plantel lo permiten, pueden subir antes de que termine la fase regular. El caso de Aguayo ya tiene antecedentes concretos. La afición lo vio en acción durante la liguilla del Clausura, cuando Milito los necesitó para suplir la ausencia de Armando González. El técnico ya sabe lo que Aguayo puede dar en situaciones de presión, y esa experiencia previa tiene un valor que no todos los canteranos tienen cuando llega su oportunidad. Latorre es el caso más incierto. No ha debutado en el primer equipo, pero dentro del Tapatío se convirtió en un elemento central, cuyas condiciones llamaron la atención del cuerpo técnico de manera consistente. Que Milito lo tenga en el radar, sin haberlo visto todavía en Liga MX, dice algo sobre la calidad que el jugador mostró en la Liga de Expansión. El obstáculo que complica el ascenso de ambos es el regreso potencial de Armando González y Teun Wilke. Si la hormiga no sale a Europa y vuelve al plantel, la posición ofensiva que Aguayo y Latorre podrían ocupar vuelve a cerrarse antes de abrirse. Y si Wilke también regresa a la competencia interna por minutos, en el plantel sube de nivel de una manera que puede dejar a los canteranos sin el espacio que el calendario de la liguilla anterior les había empezado a abrir. Evaluando todo esto, la conclusión que parece más cercana a la realidad es que el futuro de Aguayo y Latorre en el primer equipo del Chivas no depende de su nivel. Depende de las decisiones de mercado que tome la directiva en las próximas semanas, y eso dice más sobre cómo funciona el fútbol que sobre cómo funciona el talento. Si llegaron hasta acá es porque el Chivas les duele y les alegra por igual dependiendo de la semana. Denle like ahorita y seguimos con lo que la directiva rojiblanca preferiría resolver antes de que se haga público. Kevin Castañeda es el único refuerzo confirmado del Chivas para el Apertura 2026, y la directiva rojiblanca tiene una postura clara sobre qué tiene que pasar antes de que llegue alguien más. Necesitan salidas, no como condición ideal, sino como condición real, sin la cual las incorporaciones no tienen espacio físico ni económico en el plantel. Los nombres que suenan como posibles salidas dicen mucho sobre el nivel del problema que enfrenta la directiva. Raúl Rangel, Eduardo García, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Leonardo Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Armando González están en esa lista según los reportes. El detalle incómodo es que varios de esos nombres no son jugadores prescindibles para Milito. Son piezas del equipo que llegó a semifinales del Clausura, y perder a 2 o 3 de ellos en el mismo mercado, sin tener reemplazos de nivel equivalente, no es una reestructuración, es un retroceso disfrazado de movimiento de mercado. La postura oficial del club es que están preparados para cualquier baja, que tienen el mercado estudiado y que si sale alguien tienen identificado al reemplazante. Esa es exactamente la clase de declaración que todos los clubes hacen antes de cada mercado, y que rara vez se corresponde con la realidad cuando las salidas ocurren de manera simultánea y los reemplazos no llegan con la misma velocidad. Mirando esta situación desde afuera, la pregunta que resulta más pertinente es si el Chivas puede perder a Brian Gutiérrez y a Armando González en el mismo verano y seguir siendo contendiente real al título en el Apertura. La respuesta teórica es que sí si los reemplazos son del nivel adecuado. La respuesta práctica depende de un mercado que todavía no mostró las cartas completas. Y eso nos lleva directo al cierre de este video. Armando González puede irse al viejo continente después del Mundial, y el Chivas no tiene claro todavía qué hace si eso ocurre. Esa es la situación real detrás de todos los comunicados optimistas y todas las declaraciones de que el club está preparado para cualquier escenario. La hormiga arrancó el ciclo mundialista como uno de los hombres de confianza de Javier Aguirre. Fue titular cuando México solo podía convocar jugadores de la Liga MX. Fue el campeón de goleo del torneo anterior. Tiene 23 años y un perfil ofensivo que el mercado europeo está mirando con atención creciente
desde que sus números empezaron a salir de los reportes de scouts que siguen la Liga MX de manera sistemática. El problema es que en el esquema mundialista de Aguirre, Armando González bajó al cuarto lugar en la jerarquía del ataque. Con Jiménez y Guillermo Martínez por delante, sus minutos en el Mundial van a ser limitados. Y ahí está la paradoja que el chiverío tiene que procesar con honestidad. Si la hormiga tiene un Mundial espectacular, con los minutos que le toquen el mercado europeo, va a activarse con fuerza y el Chivas va a perder a su goleador sin poder retenerlo a ningún precio razonable. Si el Mundial le sale bien dentro de sus limitaciones de participación, la puerta europea también se abre, aunque con menos urgencia. Y si le sale mal sigue en el Chivas, pero llega a la Apertura, cargando la presión de no haber convencido en el torneo más importante del año. Los tres escenarios tienen algo en común para el Guadalajara. En ninguno de los tres, el club llega a la Apertura, con certeza, sobre el futuro de su jugador más determinante en el último semestre. Y esa incertidumbre en la posición más importante del campo ofensivo es exactamente el tipo de problema que se resuelve con dinero grande o se arrastra durante todo el torneo afectando la planificación de Milito en cada decisión de alineación. Creo que el caso de Armando González es el más importante que el Chivas tiene que resolver antes del 15 de junio cuando arranca la pretemporada y también el que menos control tiene la directiva sobre su desenlace. Porque el mercado europeo no pregunta si el Guadalajara está listo para vender, pregunta cuánto cuesta y actúa en consecuencia. Y si la respuesta del club llega tarde, la decisión ya la tomó alguien más. ¿Creen que el Chivas puede competir por el título de la Apertura si pierde a Armando González y a Brian Gutiérrez en el mismo mercado? Échenme eso en los comentarios porque esa discusión merece más que un emoji en redes sociales. En el próximo video les voy a contar qué club europeo específico tiene a Armando González en la lista de incorporaciones para el próximo mercado y qué número está dispuesto a pagar por él. Ese dato va a cambiar completamente la conversación sobre si el Chivas puede retenerlo o si ya perdió esa batalla antes de pelearla. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.